Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos siguen, aquellos que llegan por primera vez a este su programa Charlas de Café con Biblia. Estamos felices de tenerlos acá. Este es un programa de reflexión bíblica, una charla entre dos amigos que aman el café y aman la palabra de Dios. Por eso el título del programa, Charlas de Café con Biblia. Y estamos en nuestro programa, en nuestro episodio número 108. Ya estamos produciendo, entrando a al tercer año de la producción del programa. Y a tiempo de saludar a nuestro coanfitrión, Pastor Jaime de la Vega, desde el Alto Bolivia, quiero decirles, hermanos, que hoy comenzamos una nueva temporada, por así decirlo, un bloque de charlas y vemos la pertinencia de hablar sobre doctrina, profundizar un poco más acerca de algunas doctrinas que precisamente son doctrinas controversiales. Entonces, la idea es comenzar este ciclo bajo el lema de verdades que dividen, verdades bíblicas que causan cierta división en el cuerpo de Cristo, más basadas en un asunto no de contienda, sino de sesgo doctrinal. No vamos a tener charlas, o sea, teológicamente muy profundas, no vamos a hacer estudios muy profundos, pero vamos a abrir corazón y vamos a abrir Biblia para hablar acerca de algunos temas que creo que nos interesan. Querido Pastor Jaimito, que Dios te bendiga. Aprovecho para darte la bienvenida. Tus palabras de introducción dentro de este bloque de verdades que dividen acerca de qué vamos a estar hablando hoy. Adelante, pues. Luchito, qué lindo poder empezar este nuevo programa en esta aventura que tenemos juntos. Una bienvenida a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Charlas de Café con Biblia, este emprendimiento del pastor Luis Yalinski con mi persona, Mm. donde, como decías, Luchito, estamos interesados en sentarnos a tener una conversación, compartiendo un tiempo ameno, tal vez con café o que es nuestra debilidad, pero al mismo tiempo hablando sobre temas que a nosotros nos apasionan, pero que también forman parte la temática que hay en las iglesias. Mm. Y cuando tú estabas haciendo la introducción, yo escuchaba esa palabra doctrina, ¿no? Doctrina, y tal vez decía el primer comentario que me gustaría hacer es sobre eso, ¿no? La palabra doctrina, cuando estamos en los ambientes evangélicos, ha llegado a tener una connotación un poco medio rara, ¿no? Porque siempre que estamos hablando de doctrina, y por eso me interesa hacer esta aclaración, siempre que hablamos de doctrina, en las personas de repente, en sentido figurado, paran las orejas Mm. y dicen, ¿de qué doctrina vas a hablar? Sí, porque yo tengo mi doctrina y no sé cuál es tu doctrina, o la doctrina de esta iglesia, o la doctrina de esta otra iglesia. Y yo veo que esta palabra doctrina, en esencia, ha adquirido una connotación que causa desconfianza porque se la usa en medio de esa división permanente, doctrinal, por así decirlo, que hay en las iglesias. Y siempre se habla de mi doctrina y de tu doctrina. Mm. Eh, el asunto es que no debería ser una palabra que tenga ese tipo de acepción, porque el Señor Jesús habla de la doctrina. Él decía, la doctrina que yo les hablo no es mi doctrina, sino es la doctrina que el Padre, es la enseñanza del Padre. Era una palabra que el Señor Jesús usaba, ¿no? La palabra doctrina. Y cuando nosotros vemos Efesios 6, los primeros versos, la Biblia habla de la doctrina de Cristo. Mm. Y de hecho era lo que tenía la iglesia como fundamento. En Efesios, en Hebreos 6, los primeros versículos, se muestran los fundamentos, que eran las doctrinas básicas, que también así se las llama, ¿no? Pero para hablar de esto, el escritor de Hebreos dice, esta es la doctrina de Cristo, ¿no? Estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, si yo quiero empezar aclarando eso, precisamente por eso hemos elegido, digamos, este rumbo de nuestras charlas, hablar de cosas que dividen, ¿no? Lo que tú estabas mencionando, Luchito, de doctrina, no recuerdo cómo le pusiste el título exactamente, pero Verdades son que cosas. dividen. Verdades que dividen, eso, ¿ya? Y de repente, ¿por qué hay eso y por qué tenemos que hablar? Porque siempre en medio de la iglesia nos encontramos en escenarios donde el debate es
muy común, ¿no? Personalmente, no estoy interesado en el debate. Creo que contigo cuando hacemos las cosas no nos interesa debatir, nos metemos en temas controversiales, pero nuestro propósito es poner el fundamento bíblico, ¿no? El Ujú, fundamento bíblico. La doctrina bíblica o la doctrina de Cristo es algo de lo cual los creyentes tenemos que hablar. ¿Y por qué la palabra doctrina tiene ese aire, hoy por hoy, ese halo que produce desconfianza? Porque siempre estamos comparando doctrinas humanas, ¿no? Yo recuerdo a uno de mis referentes, uno de mis grandes referentes que todavía vive, aparte de Kenneth Hagin, de Kenyon. Hay alguien que ha influenciado mucho mi vida, mucho, es un ministro que viví. Tú sabes de quién estoy hablando de Kid Moore. Yo recuerdo enseñanzas en las que he escuchado de él, que donde él habla de esto, y he escuchado un pensamiento que quisiera poner sobre la mesa. Él dice, es imposible, porque hablando de ministros, ¿no? ujú, Pastores, ministros, predicadores, que a veces están en debates doctrinales y quisieran unirse doctrinalmente, ¿no? Y Kilmore recuerdo muy bien esa frase que él dice, pretender que nosotros nos unamos en doctrina es vanidad. No nos vamos a unir, o sea, los distintos ministros tenemos distintas y pretender que nosotros nos vamos a unir en doctrina es vanidad. Lo que sí yo recuerdo en esas enseñanzas, lo que él promueve es que más bien todos busquemos la doctrina de Cristo, mm, la doctrina en la Biblia, que nosotros seamos capaces no de defender una doctrina porque es mi postura, sino poder respaldarla con la palabra. Luchito, mm. te paso la palabra. ¿De qué vamos a empezar a hablar Mira, Jaimito, bueno, hoy día habíamos hablado y puedo replantear algo. Vamos a hablar sobre soteriología, enseñanza o doctrina de la salvación. el Pero me estudio de la salvación? gustaría elucubrar un poco más acerca de esto que estás hablando, sobre las diferencias doctrinales, sobre la importancia de tener doctrina, porque creo que es algo fundamental antes de entrar a las doctrinas en sí mismas, a las verdades que a veces nos dividen. No es un título muy agraciado, ¿no? O sea, el hablar de división en la iglesia y todavía más en el asunto de, con la muy buena introducción que has dicho de lo que dice el hermano Moore, el pastor Keith Ujú. Moore, porque es un hecho de que nosotros no vamos a convencer a nadie, tal vez, de verdades doctrinales, solamente vamos a informar. Porque cada uno cuando se trata de doctrina se apertrecha con todo, ¿no? En su posición, Exacto. ¿no? Es como es como en un campo de batalla, se busca hacer una trinchera, ¿no? Y la trinchera está concebida para, una vez que es construida, que es tomada, la trinchera, significa que es un punto de avance donde no se debe retroceder, ¿no? Entonces, hablando de trincheras, mira, me interesa, me gusta esto, o sea, Me alegra que toques ese punto, trinchera, porque muchas veces es eso, atrincheramiento doctrinal. Seguí, claro, hermano, claro, o me sea, encanta. nos ponemos en nuestra Trinchera. trinchera doctrinal y nadie nos mueve, ¿no? O sea, y morimos ahí. O sea, matamos y morimos ahí. ¿Y por qué esto? Y hay debates, hay temas, Jaimito, que cuando uno estudia historia de la iglesia, están perviviendo por siglos. O sea, el asunto del arminianismo versus el calvinismo y toda esa cuestión es un debate de siglos. El asunto Sí, de la restauración del bautismo del Espíritu Santo como una restauración bíblica acerca de la cual tú y yo somos adherentes 100% porque lo hemos vivido y lo vivimos. Pero igual, es un asunto de las lenguas y el bautismo que pervive más de 120 años, más o menos, ahorita en el debate, ¿no? Y, amados, no pretendemos solucionar los conflictos doctrinales de siglos aquí en charlas de una hora. Pero es bueno empezar a hablar de esto y es bueno empezar a hacer una reflexión un poquito más profunda, más bíblica también,
hablando de opciones, pero también hablando de posiciones, hablando de trincheras doctrinales, y hacerlo desde el punto de vista de que queremos enriquecer este diálogo, quiero decir diálogo adrede más que debate, este diálogo doctrinal. Exacto, exacto. Entendiendo que, vuelvo a decir lo que dijo Pastor Moore, es verdad, es vanidad, ¿no? O sea, pretender a simplemente resumir la unidad de la iglesia desde un punto de vista doctrinal se hace imposible. Mm, Alguna vez alguien se preguntó por qué es que hay tantas iglesias y denominaciones y todo, ¿no? Y es precisamente porque son grupos de organizaciones que se han reunido en base a cuerpos doctrinales. De hecho, cada iglesia que se respeta tiene una declaración de fe, que no es otra exacto. cosa que una declaración doctrinal acerca de las doctrinas básicas que cree, que practique y de la cual se adhiere. Y, y ahí es el punto, ¿no? O sea, ahora, la doctrina en sí misma, creo yo, pierde sentido cuando no es aplicable a la vida de uno. Porque es el otro punto. O sea, hay Eso. mucha filosofía, mucho pensamiento, mucha reflexión. Mucha información. Exacto, y los teólogos y esto y lo otro, y la gente sigue sin obedecer a Dios, o sigue obedeciendo a Dios a medias, o sigue experimentando problemas en la vida sin solucionar, cristianos devotos que aman al Señor, que asisten fielmente a sus iglesias, cuyos líderes a veces utilizan ciertas doctrinas o prácticas dentro de la misma iglesia para manipular, para lograr ciertos resultados, para tener más adherentes, para afianzar la adherencia de los miembros, la fidelidad, no al Señor, no a la Biblia en sí misma, sino al líder, al grupo, al liderazgo. Es duro. Y creo que eso va a abrir muchas vetas de charla y también de reflexión, de autocrítica y también de censura sobre ciertas cosas en nuestro espacio, Jaimito. Entonces, he estado evaluando esto y estoy pensando, a veces uno pierde seguidores cuando habla de estas cosas, ¿no? Pero no estamos, creo, ni tú ni yo cautivos del pensamiento de que tenemos que tener seguidores. No buscamos seguidores, buscamos ser fieles a la palabra y en el proceso Definitivamente. edificar y crear, sí, producir o provocar o propiciar, si quieren, o invitar a una reflexión bíblica más profunda, ¿no? Pero... A ver, siguiendo en esta misma línea, tú y yo hemos enseñado, creo, en algún espacio generales de Dios, historia de la iglesia, Mm, alguna cosita ahí, hemos aprendido acerca de esto y en una reflexión que yo aplico a historia de la iglesia en la introducción, siempre digo que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él mira desde el principio al final, pero Dios se ha reservado el revelarse al ser humano en etapas. No se ha revelado plenamente desde el principio. Y eso es lo que viene a sustentar una doctrina que nosotros tenemos, tú y yo, la vivimos, la practicamos y es clave en nuestra interpretación bíblica, que es la enseñanza o el principio de la revelación progresiva de la palabra de Dios. ex- Dios se revela de manera progresiva. Ahora, en Exactamente. esa revelación progresiva vemos y encontramos grupos adherentes cristianos que abrazan la verdad revelada y hay tres grupos, ¿no? O sea, son quienes algunos reciben la verdad revelada. Cuando digo revelada, no estoy diciendo una revelación nueva y todo lo demás. La escritura ya ha terminado el canon. Pero Dios, es como que Dios a lo largo de la historia va restaurando verdades bíblicas que ya estaban en la palabra, pero que no habían sido consideradas. Para mí, por ejemplo, la erupción del movimiento pentecostal es una verdad revelada acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es algo que ya estaba en la escritura, pero que fue a partir de 1904 en Topeka, Kansas, con Charles Parham y luego William Seymour y el avivamiento de Azusa y todo lo demás, fue restaurado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que hay gente, y hablaremos antes de esto todavía, hablaremos de la reforma luterana, hasta de la Por reforma. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, la Biblia nunca usaron otra Biblia.
estaban usando la misma Biblia, una Biblia católica. La Biblia católica tiene es una buena traducción. Sí, Si se estudiara más de ella y se viviera más de ella sería ideal. Y lo digo con todo cariño a los amigos católicos, pero de cuyo trasfondo nosotros provenimos, Jaimito. Eh, claro. y todo, la mayoría de los países en Latinoamérica, así que nada, no haya que sorprenderse con esto. Pero el punto es que, igual, con Martín Lutero, él en su búsqueda, hablaron de Martín Lutero, para entender cómo uno que es justificado, declarado justo delante de Dios, hace una causa de búsqueda en su vida, que él era teólogo, y al final recibe la gran revelación que no viene a ser otra cosa que una iluminación, un update, un upgrade, un entendimiento revelado de que la justificación es por fe en Jesucristo. Y ahí es donde él promueve o escribe, clava sus tesis y básicamente el resultado es que hay el primer cisma realmente significativo en la Iglesia Católica. Y yo soy honesto en decir, creo que estoy convencido de que Lutero jamás pensó en dividir la Iglesia Católica en provocar un cisma, una división, sino más bien en cuestionar y provocar una renovación dentro de la iglesia que reorientara Mm. las prácticas que él tanto estaba criticando, basadas básicamente en entender una justificación de parte de Dios basada en mérito humano, lo cual es antibíblico. Jaimito, hasta ahí mi consideración, luego voy a seguir con mi planteo, pero a ver, ¿qué opinas tú, hermano? Bien, me parece bien, Luchito, que podamos ir hacia atrás. Nos hemos puesto de acuerdo en qué vamos a hablar, nunca nos ponemos de acuerdo cómo vamos a ir a cabo. Somos Entonces, culpables, somos eso culpables. va surgiendo. Y todo va surgiendo, obviamente, desde lo que viene a ser la reforma. La reforma, que es una de las más grandes rebeliones contra, se la puede calificar así, ¿no? Rebeliones contra la iglesia, digamos, humanizada, la iglesia organizada, digamos, fue la protagonista de todo lo que fue el oscurantismo, porque es así como se lo llama, ¿no? Y Mm, ese nombre a veces a mí me causa cierta sonrisa porque, claro, precisamente porque la iglesia se derivó en algo humano, en un poder humano, mm, es que se necesitaba ahí sacudirla, pero sacudirla desde su esencia misma doctrinal, ¿no? Desde su base doctrinal. Y sacudirla. Ahora, cuando yo leo la historia de Lutero y de muchos reformadores no tenían la intención de dividir la Iglesia Católica. Y exacto. estoy de acuerdo contigo. Ellos lo que querían era que la Iglesia se reforme. Pero cuando los líderes de la iglesia veían la amenaza, eran ellos los que los tildaban de herejes, eran ellos los ponían en el otro bando y eran ellos los que los llevaban a la hoguera, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros vemos la historia, vemos personas que lo único que querían eran estar de parte de Dios, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cuando lo que tú mencionas, porque si vamos a hablar de salvación, empecemos un poquito por Lutero, ¿no? ¿Vamos a hablar de salvación? Claro, Estoy claro, bromeando. porque al final Lutero, cuando yo veo la vida de Lutero, yo veo que Lutero ve la luz en medio de una realidad de un monje atormentado. Era un monje verdaderamente Mm, atormentado. mm, ¿Atormentado por qué? Por una gran conciencia de pecado, ¿no? O sea, Lutero tenía una gran conciencia y era un monje. Todos conocemos la historia, lo hemos repasado, creo. No hemos hablado de eso en Generales de Dios, pero cuando hablamos de Generales de Dios, estamos Generales de la Reforma. sí, Y sí. uno estudia, cuando estudia la vida de Lutero, que Lutero entra al monasterio más por una promesa que le había hecho a una tal Santa Ana, que por una vocación de ser monje. No tenía esa vocación. Es accidental su ingreso al monasterio. Pero al mismo tiempo, cuando está en el monasterio, él se producen dos cosas. Él empieza a desarrollar una conciencia de pecado muy grande, muy grande. Cuentan, Luchito, tú debes conocer esa historia, que una vez venían a confesarse a los monjes, ¿no? Y cuenta que el sacerdote, que lo había tenido 11 horas confesándole su pecado, ¿no? Un sacerdote, y ya nadie quería confesarlo. Ah, no ¿Por qué? sabía eso.
No porque de- tenía una gran conciencia de pecado. Y cuando él le tocaba ya ser sacerdote, él tenía una conciencia de pecado precisamente en términos de lo que es la justificación, ¿no? mm, La justificación, ¿qué pasa? Y se atormentó mucho y se irritó cuando él leyó Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo leía su biografía, relatan que eso lo irritó a él, porque veía una introducción. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿De qué está hablando la Biblia? Porque muchos, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hablar de las verdades que dividen, Luchito. Muchos ponen su confianza o depositan su salvación en términos del legalismo, en términos de la ley, ¿no? mm, Entonces, para Martín Lutero había una contradicción tremenda. ¿Cómo puedo yo ser justo? Sí, por la fe. ¿Qué quiere decir ser justo por la fe? Para Lutero, la única manera de que alguien pueda ser justo, y para muchos en su tiempo, y hoy día también, la única manera de que alguien pueda ser justo es cumpliendo la ley. Si no cumples la ley, no eres justo, ¿no? La ley es la medida de tu justicia. Y para Lutero era eso, pues no entendía y lo irritó, ¿no? mm. Y cuenta que cuando Lutero empezó a estudiar la Biblia, porque claro, Martín Lutero tenía algo en el monasterio que no estaba afuera en la calle, y era acceso a la Biblia. La Biblia había sido llevada a los monasterios como piezas de museo, y ni siquiera la leían los monjes, estaban ahí, pero Lutero tenía acceso a la Biblia y podía leer. Y cuentan que cuando Lutero ya vio el Salmo 22, cuando Jesús clama, Dios mío, lo que Jesús repite en la cruz, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22. Y es ahí cuando Lutero empieza a ver una luz, ¿no? Algo pasó en la cruz. Algo pasó en la cruz. Y en realidad lo que yo veo históricamente, cuando leo la historia de Lutero, es lo que él ve es la muerte espiritual de Jesús. Un tema que puede dividir, Luchito, hablando de temas que dividen. Pero Un día Lutero ve hablemos que, de eso. claro, pero eso está viendo, porque no es otra cosa que eso, ¿no? La muerte espiritual de Jesús, el Padre se aparta del Hijo, no porque el Jesús Hijo siendo sea pecado, apartado, sino sí. porque el pecado del mundo es hecho pecado, ¿no? Entonces Jesús muere, se aparta el Padre, y eso no es otra cosa que la definición de la muerte espiritual, ¿no? Mm, Pero cuando Lutero ve eso, empieza a entender muchas cosas. Ahí le viene la luz de Romanos 1:17, ¿no? Algo mencionaste, Romanos 1:17, cuando la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para más el fe. justo vivirá, ¿no? Entonces, y cuando ya empieza a ver eso, es cuando recién él empieza a entender aquello que lo había irritado, Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, porque él empieza a ver el sentido griego de la palabra justificado, Mm, ¿no? No el sentido latino tal vez, o qué otro sentido él tendría, que el justo es el que cumple la ley, pero la palabra justificación en el griego y en ese contexto significa algo, significa que judicialmente alguien es declarado justo, significa que judicialmente, legalmente, eso significa la justificación. Judicialmente no se trata de una cuestión de emoción, sino judicialmente alguien es declarado inocente. En mm. otras palabras, judicialmente alguien es absuelto, ¿no? Y Amén. ese es el significado de la justificación. Cuando Lutero empieza a entender el significado de la justificación, caramba, es Dios justificándome solamente por poner mi fe en Jesús. Entonces es ahí cuando empieza algo que ya nadie puede detener, ¿no? Que nosotros en la historia de la iglesia lo denominamos la reforma. Pero Ujú. Luchito, ahí empieza las doctrinas que dividen, las verdades, ¿no? Que solamente en lo que he hablado hay muchas cosas que muchos ministros evangélicos se pueden rasgar las vestiduras, ¿no? Alguien se escandalizó y era cuando éramos compañeros de curso. A ver, Eh, contame. Cuando yo estaba hablando de la muerte de Jesús, no voy a mencionar nombres, pero un ministro muy querido, pero con un trasfondo distinto, estaba Contame ahí el en la... nombre. No, mentira, ya sé quién es. Y yo estaba hablando justo en la materia donde nos conocimos contigo el año 2015, ¿no? En la Mm, escuela de ministros. Y yo había ministrado, había enseñado algo ahí acerca de la muerte espiritual. Y cuando ya en el patio salimos, viene este hermano y me dice,
Jaime, Jaime, digamos, me echa algunas flores, ¿no? Pero después me hace un comentario y me dice, ¿sabes las consecuencias teológicas de lo que has enseñado? ¿Sabes las consecuencias teológicas de que Cristo haya muerto espiritualmente? Claro, yo soy una persona educada, además es alguien muy apreciado, muy querido, ¿no? Es un ministro que yo aprecio, Cállate ¿no? aquí, Y soy dice. educado, pues, ¿no? Y yo recuerdo que no me escandalicé, y yo lo único que le dije, bueno, no se lo dije en esta forma, Mm, pero le di a entender eso. No estoy interesado en las consecuencias teológicas, ¿no? O sea, lo último ahorita me interesa es las consecuencias teológicas. A veces la teología es el intento de racionalizar a Dios y de conocer acerca de Dios. Estoy interesado en la Biblia a la luz de la revelación bíblica, a la luz del carácter de Dios y a la luz de lo que la Biblia enseña, ¿no? mm, Luchito, ahí empiezan este tipo de controversias, ¿no? mm. Te pasaré la palabra porque creo que Genial. ya estamos tocando algunas cosas que pueden ser En, en materia realidad, judicial. creo que esta charla, Janito, va a ser una introducción Mm, tal vez no sé si vamos a terminar. Creo que ya, mira, no somos presa del tiempo, pero queremos honrar el tiempo. Ya van 40 minutos que estamos charlando, más o menos. Entonces, no ya. vamos a hablar, no me gustaría entrar directamente de lleno a hablar sobre la doctrina de la salvación, porque van a quedar muchas cosas sueltas, pero en lo que Sí. estamos charlando creo que estamos dando una introducción al tema mayor y eso es útil y muy, muy, muy valedero. A ver, ¿qué he encontrado yo en medio de todos estos estudios y cosas? Normalmente, dentro de la iglesia cristiana ya establecida, lo diremos así, Dios empezó a revelar, a restaurar ciertas verdades bíblicas, lo diremos así, porque siempre Dios comienza en su palabra. El asunto de la reforma del protestante, del entendimiento bíblico acerca de que uno es justificado a través de la fe en Jesucristo, que ahorita Ujú, lo hablamos así, lo soltamos como si nada. La salvación no es por obras, dicen, ¿no? ujú. Está en Efesios 2 8 y 9. Claro. Perfecto. Pero había gente que no creía así. Había gente que, de acuerdo a una mala enseñanza, estamos hablando antes de la reforma, era víctima de un sistema religioso institucionalizado que ponderaba las obras y el hacer buena letra, por así decirlo, con las autoridades eclesiásticas, que esto involucraba la compra de indulgencias, el dar, ¿no?, ofrendas, diezmos para ser justificados. Había gente que inclusive tenían cierto certificado del Papa, ¿no? Tu metrito cuadrado del cielo, ¿no? Se habías dado dinero. Y esto es verdad, esto es histórico, hermanos. Se estaba construyendo Era una la Basílica de indulgencia, San Pedro, ¿no? un certificado de indulgencia, ¿no? Y que se Claro, compraban. claro. Entonces, Lutero denuncia todo esto como parte de la corrupción del sistema institucionalizado, buscando él una reforma dentro de la institución católica y que no se da, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ve a partir de eso? Dios empieza a restaurar varias verdades bíblicas luego. Luego, ahí seguidito de la reforma, de la reforma protestante, podemos decir, porque se los empezó a llamar protestantes porque protestaban de todo, de ahí viene el asunto. Eh, se levantan otras personas, ¿no? Se levanta Calvino en Suiza, en Ginebra, y otros que van avanzando más esta causa. Sin embargo, Dios no restaura las verdades bíblicas a la iglesia de uno, sino que es algo progresivo. Poco tiempo después se levanta otro grupo que eran los llamados anabaptistas, que a Ujú. partir de su propia reflexión, esto fue un grupo en Europa, em, comienzan a enseñar y a enseñar y a compartir el hecho de ciertos descubrimientos que tenían basados en la escritura. Básicamente que la escritura no instruía, no guiaba, no establecía que niños, que bebés, infantes de pecho, tendrían o podrían ser bautizados en agua de una manera válida delante de Dios, entendiendo
que el nuevo nacimiento es reservado para aquellos que ya tienen conciencia de pecado, hablando de gente que es consciente y que conscientemente recibe en su corazón a Jesús como Señor y Salvador y lo confiesa como tal. Entonces, solo después de eso podrían ser bautizados en agua. La Iglesia Católica había enseñado hasta antes de eso y todavía sigue enseñándolo que el bautismo en agua es requisito, es uno de los 7 sacramentos que ellos han establecido, donde básicamente el bautismo en agua tiene que ver con el bautismo en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero dentro de la Iglesia Católica, como el inicio de una pertenencia inicial a la Iglesia. De hecho, yo he escuchado y he estado, yo 500.000 años atrás participé de primera comunión y toda esa cuestión, nunca hice confirmación, pero ahí se nos enseñaba doctrina, ¿no? Y hablando del bautismo se decía que los niños que habiendo nacido no eran bautizados en agua dentro de la iglesia católica, si morían iban a ir a un lugar que era como un paraíso sin Dios, que era el llamado limbo. Mm, Bueno, para empezar, yo no concibo paraíso sin Dios, ¿ya? No hay. Pero la idea era esa. Entonces, el bautismo en agua se estableció como una manera de garantizar adherencias y membresías de personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros abuelitos decir, hijito, yo he sido bautizado católico, yo voy a morir católico? ¿No ve? mm, Porque ujú, era eso, era un sistema de lograr adherencia, permanencia o membresía dentro de la Iglesia Católica como una condición, como si el bautismo fuera una práctica que garantizara la salvación, el estar en el cielo con Dios y todo lo demás. Entonces se levanta este grupo de los anabaptistas y descubren que el bautismo no es para infantes, que es para gente mayor, gente que tiene conciencia de pecado, que ha nacido de nuevo, y empiezan a predicar en esa línea. Y eso es algo que golpeaba directamente contra la doctrina católica. Y por causa de eso son perseguidos, son masacrados, son martirizados en ciertos lugares en Europa. ¡Oh, sorpresa! Ahí está ahora el luteranismo o el protestantismo promovido por Lutero. Lutero consintió en la persecución y muerte de los grupos anabaptistas, porque aún él mismo no abrazó esa parte de la verdad restaurada, lo diremos así, de que el bautismo en agua no es para infantes. Es más, las iglesias luteranas tradicionales, históricas, siguen bautizando bebés. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ¿qué tenemos, Jaimito? Tenemos grupos cristianos con diversidad de doctrinas donde Dios restaura una verdad bíblica, como yo le decía, y hay grupos que abrazan la verdad bíblica restaurada, pero lamentablemente desechan todo lo que Dios ha hecho antes, desechan todo otro cuerpo de verdad sobre el cual Dios restaura y añade algo más. Entonces esos son los que llevan a fanatismo y a extremo doctrinal ciertas cosas, ¿no? Y se vuelven errores. Toda verdad doctrinal llevada a extremo potencialmente va a es un volverse un error. error, una herejía, ¿verdad? Entonces, tenemos los as, como yo digo, ¿no? Los que reciben la restauración, la abrazan y ya nada, o sea, ya no hay que cantar himnos, ya no hay que hacer esto, el otro, todo es lo nuevo, esto es en lo que Dios está, y se ponen modas, se ponen doctrinas de moda en la iglesia. Lo hemos visto en los años 80 con este énfasis que pasó a los años 90 de guerra espiritual, de cartografía Liberación. espiritual, de potestades, de todo eso. Y como no resultó, luego migraron a lo profético, ¿no ve? Perdón, alabanza profética y esto. Y ahí viene la iglesia, con modas que entretienen, pero que no tienen realmente un asidero bíblico, que nos extravían del cuerpo doctrinal concreto y serio que deberíamos tener. Ahora, están los as, que llevan al extremo el asunto. Hay un grupo de bes que miran los extremos y por ver el extremo rechazan la verdad bíblica restaurada y se atrincheran, esa es una buena palabra, se atrincheran en su posición teológica y empiezan a ser recalcitrantemente fanáticos de su propia posición teológica.
Ahí vemos el calvinismo. Estamos asistiendo a un resurgimiento de la doctrina calvinista, sobre todo en muchos ministerios en Latinoamérica, porque muchos están hartos de los excesos de grupos que no diría pentecostales, sino ni siquiera son pentecostales en el sentido, el pentecostalismo tiene más de 100 años, sino de grupos neopentecostales, de grupos neocarismáticos que están haciendo uso y abuso de ciertas doctrinas bíblicas, menoscabando la autoridad de la escritura y poniendo más énfasis en la experiencia personal que otra cosa, ¿no? Entonces tienes los que abrazan, lo llevan al extremo, tienes los que ven el extremo de los que abrazan y llevan al extremo y agarran y tratan de poner más balance y ahí hay una pelea, una champa para los que nos ven afuera de Bolivia. Bueno, no sé si es aymarismo o es una cuestión de aymara, es una pelea, decimos champa de perros, ¿no ve? Cuando se pelean y no sabes quién es quién, pero se andan mordiendo y todo lo demás, es lo mismo, una champa. Y ahí hay un tercer grupo que son los CES, diremos, que teniendo una base doctrinal sólida, entienden una restauración de una verdad bíblica, la asimilan a todo el cuerpo de doctrina que ya tienen, o sea, reciben la restauración bíblica, pero siguen adelante sin entrar en fanatismos ni nada. Ahora, yo quiero ser de los CES. O sea, yo no necesito adherirme o presentarme como una persona adherente a doctrina pentecostal creyendo de manera automática todo lo que el pentecostalismo enseña. Y ahí podemos entrar Ah, hilando más fino en nuestra próxima charla, Jaimito, te propongo entrar al asunto de la salvación. Si se pierde, no se pierde, ¿qué es la salvación? Porque, ¿qué es es lo que pasa? Lo que creemos está moldeado, está influenciado por nuestro sistema de creencias. Y nuestro exacto. sistema de creencias está establecido de acuerdo al sesgo doctrinal que sostenemos. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, examinen todo, retengan lo bueno. Él ni siquiera dice qué hay que hacer con lo que no es bueno, y es obvio, hay que desecharlo, ¿no? Pero con fines didácticos, diremos así. Creo que esta charla es importante, Jaimito, porque vemos vez tras vez este asunto. Hay mucho de verdad en cosas que están pasando en la iglesia contemporánea, pero hay verdades llevadas al extremo que se han vuelto divisorias. Y entiendo muchas veces el celo recalcitrante y el juicio que algunos hermanos más conservadores quieren hacer, porque yo entiendo, o sea, es celo religioso en el buen sentido de la palabra, es celo, es una indignación, pero que la indignación y el celo no nos, ah, se me fue la palabra, no nos prive, no nos enceguezca de tal manera que por estar atrincherados en una posición doctrinal, no vayamos nuevamente a la palabra con corazón abierto para ver qué realmente tiene la palabra de Dios que decirnos acerca de aquello que estamos en Amén. controversia con otros grupos. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Nuestra, nuestro objetivo es hablar de salvación, de soteriología, ¿no? Mm, Pero creo que estamos poniendo tal vez algunos fundamentos, porque estábamos hablando de Lutero, ¿no? Y uno se pregunta, claro, cuando nace la Reforma, digamos, la iglesia católica entera es desafiada. Y bueno, se empieza a crear una nueva corriente de doctrina, Luchito, mm, la doctrina reformada. Cuando estamos tocando esos temas y queremos hablar de salvación, a mí me parece pertinente tocar una figura grande de la Reforma, que cuando yo estudiaba a los generales de Dios de la Reforma, se lo presentaba con una influencia aún mayor a la propia influencia de Lutero, ¿no? Estoy hablando de Juan Calvino, ¿no? Como un reformador. De hecho, cuando yo estudiaba para impartir esa materia, tenía que hacer mi trabajo. Y cuando yo estudiaba acerca de Calvino, lo reconocían, los biógrafos lo reconocían
como uno de los más grandes reformadores de la historia, cuya influencia había sobrepasado la propia influencia de Lutero. Lutero es el precursor, Lutero es el que origina la reforma, pero se hablaba acerca de la influencia histórica de Calvino. Hasta Mm, tal punto, Luchito, que decían, a veces la historia es injusta con Calvino, pero la obra de Calvino, el trabajo de Calvino, logró muchas libertades en la iglesia que hoy mismo estamos gozando, decía, ¿no? Es decir, reivindicar un poco la figura de Calvino y desde nuestra perspectiva, Luchito, y tú me conoces, tú y yo no somos calvinistas porque seguramente vamos a tocar ese tema. Tú y yo no somos calvinistas. Sin embargo, yo en reiteradas oportunidades he manifestado un profundo respeto por la figura histórica de Calvino, ¿no? mm, De hecho, algunas veces creo que a ti mismo te la dije. Yo muchas veces digo, no estoy seguro de que Calvino haya sido calvinista, ¿no? No estoy seguro. Creo que el calvinismo es más una formación teológica y sí, puede sonar, sí, así medio gracioso, pero yo veo que el calvinismo se arraiga de una manera mucho más fuerte con los seguidores de Calvino. Ahora, estoy convencido que Calvino enseñó las cosas que sus seguidores ahora proclaman, pero he leído algunas cosas de Calvino, he leído acerca de Calvino, y yo veo que Calvino es una persona intelectualmente honesta. Y lo único que a mí me parece es que Calvino murió antes de darse cuenta de muchos de sus errores. Entender que lo que logró Calvino merece mucho de mi respeto, porque su perfil corresponde a lo que muchas veces nosotros, Luchito, contigo valoramos, ¿no? El perfil de un pastor maestro, porque le tocó pastorear, le tocó levantar una obra en Ginebra en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Tuvo que después irse de Ginebra, escapar. Pero él cumplía funciones pastorales. Yo cuando he leído acerca de él y he leído algunos de sus escritos, veo en él un corazón pastoral y veo a alguien intelectualmente honesto. Y digo, seguramente él enseñó las cosas, pero si hubiera tenido más tiempo de indagar y si hubiera tenido más tiempo de buscar la ayuda del Espíritu Santo, yo pienso que él mismo se hubiera dado cuenta de muchos de sus errores. Sin embargo, Luchito, cuando hablamos del calvinismo, estamos hablando por ejemplo, de uno de los grandes, digamos así, temas doctrinales en la iglesia, ¿no? Porque normalmente el calvinismo hoy por hoy no está muy bien visto en muchos círculos. O podría atreverme a decir que en la mayoría de los círculos evangélicos el calvinismo no está muy bien visto, aunque otros sí lo abracen, ¿no? No tengo estadísticas, es solamente una percepción. Pero el asunto es, estamos entrando ya ahí al tema de la salvación, las enseñanzas que se originan en Calvino, pero que tiene su contraoposición en Arminio, ¿no? Porque al final nos quieren reducir a la controversia, ¿eres calvinista, eres arminianista? ¿Eres de ¿Qué eres? izquierda o de derecha? Dicen, ¿no? Exacto, en términos teológicos nos quieren poner así, ¿no? En dos bandos, ¿no? Y Luchito, ahí empiezan a ver este tipo de controversias doctrinales. Solamente aclarar un comentario que quiero hacer, que cuando nosotros vemos la reforma, vemos que en la reforma incluso se pelean guerras reales por la reforma. La defensa de la reforma no solamente se da en el plano académico doctrinal, se da también en los campos de Hay batalla, ¿no? pelea, claro que sí. Claro, estaba recordando a este gran reformador John Knox, ¿no? John Knox, que se le atribuye la creación de la iglesia presbiteriana, ¿no? En Inglaterra. Pero se lo denomina, ahorita estaba viendo ¿Anglicana o algo, presbiteriana? Anglicana. si no me equivoco es la presbiteriana, Vaya. si no me equivoco, podríamos confirmarlo, pero si no me equivoco es la presbiteriana. Pero a este John Knox se lo denomina el reformador de la espada, ¿no? Mm. Porque él implantó la reforma en Inglaterra, pero con ríos de sangre, ¿no? Claro. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde
llega este tema de las divisiones doctrinales, ¿no? La Reforma fue una gran división doctrinal. Hizo correr ríos de sangre y una serie de cosas y se la peleó. La Reforma se peleó, era pelea de reyes, era rencilla entre reinados, la Reforma. Y claro, al final la historia nos muestra que la Reforma se consolidó, pero se consolidó no solamente como una reforma religiosa, sino con un fuerte componente político. Entonces, es ahí cuando uno se empieza a preguntar y reflexionar, caramba, entonces, ¿vale la pena meterse a hablar de doctrina? No nos estamos metiendo a camisa de once varas. Un poquito. Porque es un tema, la doctrina ha dividido a la iglesia de forma, hoy por hoy, ¿no? Luchito, cuando estábamos haciendo una revisión de los generales de Dios en una temporada muy linda que valoro mucho yo, Mm, vimos que los temas de errores doctrinales, cuando, por ejemplo, aparecen en los grandes movimientos pentecostales, aparece el unitarismo, ¿no? Como una de las grandes doctrinas que produce sendas divisiones en los propios movimientos de avivamiento, mm, ¿no? Entonces, y cuando vemos nuestra propia, nuestro propio escenario en el que nos desempeñamos nosotros, ¿no? Que aquí mismo en Bolivia, aquí estamos peleándonos por doctrina, que yo soy de este, yo soy de este otro, yo tengo esta doctrina, mi doctrina es mejor que tu doctrina. Y a veces vemos que las iglesias empiezan hasta a dividirse. Luchito, yo hoy por hoy veo una iglesia absolutamente fragmentada, pero completamente fragmentada. Y me duele tanto ver una iglesia tan fragmentada. Y la pregunta es... Sé que se han fragmentado por muchos motivos. Sé que muchas veces el pelearse con el pastor, un líder peleándose con el pastor fragmenta la iglesia, pero también sé que uno de los grandes motivos de la fragmentación de la iglesia tiene que ver con esto de doctrina, mm, ¿no? Tiene que ver con qué es lo qué es lo que pensamos, ¿no? Con respecto a cierto tema. Y Luchito, el hablar de doctrina y mucho más desde la perspectiva de este enfoque que estamos haciendo ahora, verdades que dividen, no deja de ser un desafío que lo asumo, imagino que tú también lo asumes, de una manera sana, pero es un desafío que tiene muchos ribetes, ¿no? Poniendo sobre la mesa el tema de la salvación, poniendo sobre la mesa el tema de la salvación. Eh, sobre lo que hemos hablado, ¿no? La doctrina católica asegura la salvación en base al bautismo. Un niñito que es bautizado cuando es bebé, entonces es salvo, se va a ir al cielo. Y como tú decías, si no es bautizado, se inventaron otra cosa, ¿no? El limbo, ¿no? mm, El asunto, ya estamos ahí tocando el tema de la salvación, ¿no? Solamente el sacramento garantiza la salvación, porque el bautismo lo ven como un sacramento, ¿no? Y la idea de la Iglesia Católica es que el sacramento dispensa la gracia, ¿no? Que la gracia está siendo dispensada por el sacramento. Es decir, si no te bautizas, no tienes la gracia de Dios. Y exacto. si te bautizas, ya tienes. Y la fe queda un poco aparte, por no decir aparte totalmente, ¿no? El asunto es que ya empezamos a tocar temas de salvación, ¿no? Para Lutero el tema de la salvación y su irritación que tuvo por no entender cómo puedo ser justificado para con Dios, con la fe, si no soy justo, si tengo tanto pecado, si no puedo cumplir la ley. Y para ser salvo necesito primero entender que nuestros hermanos que nos escuchan, que Dios para salvarnos, primero tenía que construir el medio legal para justificarnos, ¿no? Dios no podía salvarnos a nosotros si primero no nos justifica, ¿no? Por eso que se demoró tanto desde la caída de Adán hasta que Jesús viene y muere en la cruz. Se demoró tanto tiempo porque Dios estaba construyendo, estaba poniendo en marcha un plan de redención, ¿no? Entonces, todo el tema, si vamos a hablar de salvación, ya estamos tocando que ese tema de la salvación tiene sus ribetes en torno a las distintas posturas doctrinales. Si paso revista a lo que he tocado, a Calvino, ahí también entramos en sendos temas de debate con respecto a la salvación, ¿no? Claro. Y muchos Porque, calvinistas actualmente en realidad no son calvinistas tradicionales. Algunos son más calvinistas que Calvino. Ese es el error también, ¿no? claro, eso es lo que yo decía, ¿no? Yo no estoy seguro que Calvino haya sido calvinista.
el asunto es que los extremos los han llevado los seguidores, ¿no? Se han encerrado en un marco doctrinal dado por su fundador, Calvino, y ahí se han estabilizado, digamos, se ha petrificado ese marco y sobre eso han creado, digamos, posturas doctrinales extremas, ¿no? Pero, Luchito, cuando ya nosotros estamos viendo el calvinismo y seguramente en nuestras charlas, Calvino va a estar en nuestras charlas, yo siempre voy a manifestar respeto por la figura histórica de él, Yo lo pero voy a hacer seguramente, bolsa. Para poner pero balance. seguramente, si vamos a tocar y desmenuzar el tema de la salvación, tenemos que tocar esta postura, ¿no? Para aclararles a nuestros hermanos que en el calvinismo la salvación está asociada a la doctrina de la predestinación. Claro, y Entonces, ahí, la soberanía de seguí, Dios, seguí, ¿no? te paso la palabra. No, Adelante, no, está Luchito. bien, está bien. Por si acaso creemos, Jaime y yo, lo que la Biblia dice, y la Biblia habla de predestinación. Creemos Ujú. en ella, pero ¿cómo la entiende el calvinismo y la asocia a la soberanía de Dios? O sea, Exacto. ahí tenemos que ver eso, ¿no? Se me vino a la mente este dicho. Y ya estamos sobre los 50 minutos, hermano, así que estamos esforzándonos por no pasarnos mucho después de la hora. Y me parece que esta charla como introducción, Jaimito, era necesaria, más allá de que no la Ujú. vimos en la planificación previa, que es mínima. Las charlas entre amigos Sí, no se planifican mucho. Entonces, claro. el punto es, pero creo que esta charla sirve mucho como para poner sal en la boca, ¿no? De las personas, o sea, crear una sana expectativa por ver de qué vamos a hablar. Ujú. Ah, hay un dicho, una frase que de la manera desglosada es en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, sobre todo caridad o amor. Y esta frase yo la había atribuido a Juan Wesley. Muchos la atribuyen a San Agustín de Hipona, pero Ya. dice que esta frase fue erróneamente atribuida a San Agustín, porque más bien parece que pertenece a un teólogo luterano que era Rupertus Meldenius en el siglo XVII. Y él dijo esta frase, dice, para promover la paz durante los conflictos doctrinales. Ahora es algo que a mí me gusta porque dicen lo esencial, unidad, se refiere a los fundamentos de la fe, la deidad de Cristo, la salvación por gracia, o sea, donde los cristianos como tal debemos estar unidos, en lo esencial. En lo no esencial o dudoso, libertad. Se refiere a diversidad de opiniones en temas que no vienen a ser doctrinas fundamentales, doctrinas o enseñanzas fundamentales Exacto. como estilo de culto, interpretación de ciertos pasajes o estructuras eclesiásticas. ¿Qué decía él? Libertad. Y luego dice, pero sobre todo o en todas las cosas, se decía originalmente caridad, que luego en el idioma, en el uso del idioma español más contemporáneo se entiende como amor, ¿no? El amor cristiano debe primar siempre, incluso cuando hay desacuerdos en temas no esenciales. Bueno, eso es la teoría, ¿no? No vemos eso que se viva mucho. Yo mismo soy recalcitrantemente anticalvinista. Claro. Ya, pero no por atacar a Calvino al final. Eso de que lo voy a hacer bolsa era una hipérbole, por si acaso era una broma. Eh, tampoco creo que al no adherirme a las doctrinas calvinistas automáticamente soy arminiano. No, entonces eres arminiano. No, yo quiero ser bíblico. Exacto. Yo quiero ser Exacto. bíblico. O sea, Mm. y al ser bíblico vamos a entender que la Biblia debería trascender las posturas teológicas de sus grandes intérpretes, por así decirlo. O sea, la idea es tener apego a la escritura bíblica y tratar de interpretarla de la manera más consecuentemente posible, tomando en cuenta el texto, el contexto, pero también entiendo yo una clave, es el carácter de Dios revelado en la propia escritura a través de la obra de Jesús. Eso es lo que nos va a ayudar a tener más contundencia y relevancia en nuestros conceptos, en los conceptos que manejamos. Pero creo que a pesar de todo, uno tiene que tener un gran
grado de humildad, en el sentido de hacer suyas estas palabras. En lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y sobre todas las cosas amor. Porque al final muchas cosas, dice mismo Pablo, dice muchas cosas conocemos en parte conocemos, en parte ignoramos, pero va a llegar un día en que todo esto va a ser quitado y el velo va a ser quitado y realmente vamos a entender cómo las cosas son. Em, Más cuando hablamos de una doctrina tan fundamental como lo es la doctrina de salvación, que es la Mm. base de nuestra relación con Dios. ¿Qué es salvación? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? ¿Se pierde? ¿Cómo se obtiene? Si se pierde, Dios la quita y unos serán salvos, otros no serán salvos. O sea, eso es algo muy apasionante. Así que, Jaimito, a tiempo de cerrar mi participación, em, y pedirte que también des tus opiniones. Yo simplemente quiero invitar a las personas, a los hermanos que nos siguen, que permanezcan en sintonía. Normalmente todos los jueves estamos publicando los videos de las charlas y solicitarles también que pongan un like, que nos sigan, que compartan con otros, porque a veces pasa que yo en YouTube veo, hay pocos likes, hay algunos más o menos, pero no hay muchos comentarios o no hay comentarios o no se está viralizando esto. Y la cosa es que queremos llegar a más gente, ese es el punto. No pretendemos que YouTube nos Mm. pague, sería lindo que lo hiciera, pero algún día tal vez llegaremos a eso, pero lo que nos mueve es hablar de estas cosas y provocar cierta reflexión bíblica en medio de nuestra audiencia. Contigo, Jaimito, no sé, me toca creo hoy día orar, aunque no es me toca, te toca, pero no sé, dame eso, creo que tú, no sé, podemos volver a empezar. Si has orado la anterior, puedes orar otra vez, no hay lío. De eso estaba hablando el otro día en mi mensaje de domingo y ya ha causado cierta controversia, ¿no? Porque si hermano, estoy harto de que cuando vayamos a comer siempre me hacen orar a mí, les digo. Que ore el pastor, que ore el hermano, ¿no? O sea, el líder o qué sé yo, ¿no? Y todos deberían orar, o sea, algún otro tendría que ser. Ayer fuimos a almorzar después y alguien ya oró, pues. Eso fue bueno. Ya te tomaron la palabra. Claro. No tengo problema con hacerlo, pero la oración del líder, el pastor, no es algo mágico, ¿no? Dale, Jaimito. Ya, Luchito, terminaremos nuestro programa y para que no haya discusiones entre nosotros, yo voy a orar. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Amén. Como si fuera tema de discusión. No, simplemente, simplemente terminar esta nuestra primera entrega acerca de esto, ¿no? Verdades que dividen. Me parece que hemos hecho una buena introducción. Me parece que hemos puesto la base. Hemos retrocedido hasta la Reforma. Hemos establecido que ahí digamos, se lleva a extremos la confrontación doctrinal, a extremos incluso de sangre, ¿no? Mm, Pero hemos visto que es algo que en la iglesia del Señor Jesús siempre ha estado y siempre va a estar. El gran asunto es que muchas veces cuando los creyentes están eh, en medio de un debate doctrinal, lo están haciendo desde una postura eminentemente defensiva, ¿no? Empezábamos hablando de trincheras, Luchito. Yo recuerdo que cuando hablo de esto del atrincheramiento, siempre menciono una historia, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba sobre la Primera Guerra Mundial, cuando era joven, me llamaba mucho la atención porque la Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más populares, ¿no? Era un momento en que los nacionalismos estaban surgiendo en Europa, era el ascenso de los nacionalismos y cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todas las sociedades querían ir a la guerra. Las mm, mujeres con algarabía despedían a sus esposos y los mandaban a la guerra porque fue una de las guerras más populares que hay. La historia nos muestra que fue una de las guerras más devastadoras. ¿Por qué? Porque al final la Primera Guerra Mundial terminó en un estancamiento de años basado en una guerra de trincheras, la guerra de trincheras. mm, La guerra que se convirtió, que empezó como una de las guerras más populares, donde las esposas
despedían con algarabía a sus esposos a la guerra, se convirtió en una guerra que trajo mucho luto, mucho sufrimiento a las sociedades europeas, porque terminó en un estancamiento de años en la guerra de trincheras. Se habían atrincherado a veces no había confrontación bélica en sí, pero sí, incluso se cuentan anécdotas que se abuenaban temporalmente entre enemigos en las trincheras, que habían compañerismo y después volvían a sus trincheras y demás. ¿Y por qué esto para mí refleja mucho de la postura el atrincheramiento, esa palabra que tú usaste, Luchito? Muchas veces estamos atrincherados en una cuestión de doctrina. Y no porque estemos buscando la verdad en la Biblia o la verdad alumbrada por el Espíritu Santo, sino porque hay una tendencia en el ser humano a aferrarse a sus creencias y defenderlas, solamente guardando una postura, ¿no? Mm. Y es ahí donde yo quiero terminar con este comentario. Debemos deshacernos de ese afán. Yo siempre valoro la honestidad intelectual de las personas. Muchas veces cuando yo empiezo o alguien quiere discutir conmigo, yo me salgo de la discusión, ¿no? Y Mm. le digo, tú ganas, ¿ya? Tú ganas. Porque al final un debate doctrinal puede convertirse en un ejercicio gimnástico estéril, ¿no? En que solamente sea un ejercicio de demostrar fuerza. Por eso me parece que esta reflexión es importante, ¿no? Queremos tocar temas, verdades que dividen, pero queremos animar a los hermanos que salgamos de nuestras trincheras. No se trata de defender tu posición solamente porque hay un chauvinismo involucrado en que no te muevan de Amén. tu posición. No se trata de eso. Se trata de buscar hablar, no discutir, no debatir, sino dialogar con personas que queremos la verdad, que queremos ver en la palabra, ¿no? Nuestro fundamento es la palabra. Aquí está la Amén. palabra. Y como siempre, nuestra costumbre con Pastor Luis, nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Queremos empezar a hablar sobre el tema de la salvación. Hemos hecho una introducción ahora, pero queremos ver en la Biblia. Y te animamos, hermano, hermana, sal de tu trinchera, ¿no? Sal de tu trinchera, empieza a Nadie te va a buscar. disparar ahora. Nadie te va a disparar, no se trata aquí de ganar solo por ganar, se trata Mm. de buscar la verdad, ¿no? Se trata de Amén. buscar la verdad. Y la verdad solamente la encontramos acá en la palabra. Y aquí estamos dos servidores, ¿no? Porque no nos damos de eruditos ni nada, sino nos consideramos servidores hemos hecho nuestro trabajo por años estudiando la Biblia en un marco de fe, no en un marco teológico, sino en un marco de fe, de una fe práctica, ¿no? Mm. Y queremos compartir esta charla contigo y con hermano y hermana. Entonces, vamos a despedir nuestra entrega de hoy y Amén. voy a pedirte que nos acompañes en esta oración. Padre Oremos. Celestial, estamos agradecidos con Pastor Luis de estar en este momento terminando un nuevo programa. El hecho de conversar, Padre, en este ambiente de tanta amistad, de cordialidad y al mismo tiempo con un contenido tan importante, a mí ya me entusiasma y estoy seguro que a mi hermano Luis, al pastor Luis también lo hace. Amén. Sí. Estamos empezando un ciclo de charlas en las que vamos a hablar de aquellas cosas, Padre, aquellas doctrinas, aquellas posturas doctrinales que pueden partir de las mejores intenciones, pero que le hacen tanto daño a la iglesia. Mm. La iglesia histórica tiene cicatrices profundas por el tema de las controversias doctrinales, cicatrices profundas en la iglesia que hoy en el siglo XXI reviven dentro de un escenario de una iglesia completamente fragmentada, una iglesia sin liderazgos definidos, sin enseñanza definida. Y lo peor, Padre, lo peor, una iglesia dormida, aletargada, Mm. sin influir en el mundo. Padre, yo te pido por nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, para que esto que hacemos con Pastor Luis pueda ser una pauta para sus vidas, no solamente para aceptar nuestras posturas, Mm. sino para que ellos mismos sean motivados a buscar la verdad en tu palabra con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Padre, gracias por este programa, gracias por todos los que nos escuchan. Te damos la gloria a ti, Señor, y nos despedimos de este espacio
hasta la siguiente oportunidad cuando nuevamente estaremos reuniéndonos con nuestra comunidad virtual en otra entrega de charlas de Café con Biblia. Sí, señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Amén, Jaimito. Amén, hermanos queridos, amigos. Entonces, la invitación está hecha hasta nuestra próxima entrega. Estaremos hablando acerca de la salvación y algunas posturas referente a ella y qué es lo que dice la palabra en sí. Bendiciones, Jaimito. Que Dios te bendiga y seguiremos adelante. Bendiciones. Un saludo a toda nuestra audiencia. Hasta la próxima. Amén.